viernes 15 horas por Radio Gráfica. ...14:43... Listo, nos relajamos un poquito. Llegaron algunos mensajes. Sí, nos llegó. Bueno, vamos a leer primero los mensajes de nuestra compañera, que acá tiró un par de comentarios a nuestro debate. Igual, dice, ¿no? Estábamos hablando de lo de cultura, y acá introduce que si sigue habiendo problema con el INAMU y las bibliotecas populares, o sea, sigue habiendo problemas con el INAMU y las bibliotecas populares, que eso no está resuelto, no está contemplado, que sigue el Fondo Nacional de las Artes, pero los directivos van a donar, bueno, esto fue lo que nombraste vos, Gaby, y que es mucho quilombo porque lo que hace es instalar que no lo financian y deberían laburar gratis cuando se autofinancia. O sea, eso, claro, para los que no conocemos mucho el mundo de, no me quemes, dice, de la cultura, está bueno tener estas cosas en cuestión y a ver qué piensan los propios trabajadores de la cultura, que saben, ¿no?, cómo es su financiamiento. Y también nos llegó un mensaje de un oyente, Ernesto de Barracas, le mandamos un saludo, que nos dice: buenas tardes, compañeros. Es bueno aclarar para aquellos que no saben que no saben ni alquilan, que si firmaron un contrato al estilo anterior de 3 años, la inmobiliaria o el dueño no pueden anularlo para hacer un nuevo contrato antes de su vencimiento. Cuidado con esto, abrazos. Sí, es verdad, porque hay mucha gente que le pasa eso. De hecho, bueno, yo soy un caso familiar que se vencía el contrato en abril y le quisieron cambiar el contrato ahora con la inmobiliaria y no se puede hacer. No pueden disponer de esto del alquiler. Déjame hacer referencia nada más un segundo al tema que acabamos de escuchar, porque como bien hace nuestra compañera de China, habla de qué tema se trata. Recién hizo un comentario, ¿no?, acerca de que le gustó mucho el tema. La China está más presente que nunca, lunes sería, ¿no? Le gustó mucho el tema. Y es un tema que volvió a grabar Miguel Cantilo, esta vez con Ricardo Mollo como invitado. Es un tema que está dedicado a los sacerdotes tercermundistas, ¿no?, a los sobre todo al padre Mujica. Así que bueno, ahí fue ese tema con una letra extraordinaria y una melodía realmente hermosa. Bueno, siguiendo con... Digo, para reflexionar un poco, ¿no? Por ejemplo, saliendo algunas encuestas donde indican que, por ejemplo, el paro general de la CGT tiene pleno conocimiento y alta aprobación. Por esto un poco, ¿no?, lo que veníamos hablando, donde independientemente de a quién hayan votado, está reflejando que incluso un sector de la población que votó a Milei está encontrando en el paro general de la CGT una forma de ponerle un freno, ¿no?, a las políticas que intenta llevar adelante Milei, que quizás no eran en muchos de los casos de quienes fueron a votar, no fueron a votar eso. O sea, te encontrás mucho con eso. Porque me llama la atención porque dice: el paro general tiene pleno conocimiento y alta aprobación, pero Milei conserva niveles moderados de apoyo. Y eso te lo encontrás también. Uh-huh. Te encontrás con esas situaciones de la gente que dice: sí, estoy de acuerdo, la guita no me alcanza, no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, pero, o sea, es lo que empezamos a ver en la política institucional y parlamentaria también. Uh-huh. Porque no es que los diputados y los senadores que integran el bloque Hacemos por la Patria, radicales, del PRO, etcétera, no son expresión tampoco, son expresión, de gran parte de la sociedad también. Entonces yo creo que también estas modificaciones que se llevaron adelante en la ley ómnibus refleja eso. Lograr contener también lo que está pasando en las provincias y lo que está pasando también en gran parte del conurbano, donde los intendentes empiezan a levantar alerta sobre el desfinanciamiento por parte de Nación y el desborde que puede producir. Me parece que está eso también muy latente en un gobierno que a 45 días se le plantea el primer paro general. O sea, ¿qué implica? Porque ahí donde uno dice: che, pará, o sea, ¿qué tan mal hicimos, no?, desde los 12 años de Néstor y de Cristina, del gobierno de Alberto, para terminar discutiendo lo que estamos discutiendo.
Porque hoy la discusión es si solo lo institucional o planteándonos en la defensa del statu quo de lo institucional y de la formalidad de cómo debe presentarse un proyecto o no, si esa es la salida sobre la cual vas a revertir parte de los errores que vos cometiste también para llegar a esta instancia. Seguro. Yo comparto algo que leía de Lineras, un escrito de Linera, donde él cuestiona parte del progresismo y de los gobiernos populares en no haber tenido la capacidad de cuestionar esa democracia liberal, sino de embellecerla. Y por otro lado, no haber cuestionado el sistema capitalista vigente desde esa democracia liberal. Porque vos decís, vos tuviste 12 años en el poder, el momento de auge de gobiernos progresistas y populares en América Latina, pero no pudiste avanzar en modificar esas estructuras económicas que lograran resolver las necesidades de las mayorías populares, de poder resolver las demandas que los sectores populares te exigían. La cuestión de la desigualdad, no solo en la Argentina, sino en América Latina. O sea, no tuviste, al contrario, lo que tuviste fueron políticas que fueron remachando, para decirlo de una forma, o tapando agujeros de esa democracia liberal y de ese capitalismo liberal que no terminó de resolver. Por lo tanto, cuando el progresismo y la izquierda estuvo en el gobierno, no tuviste la capacidad de resolver y terminaste alimentando a una ultraderecha que también entendió que la derecha moderada no iba a resolver. Entonces me parece que también tenemos ese problema, porque ¿por qué tiro esto? Porque cuando vos vas a hablar, cuando vas a los lugares de laburo, cuando vas a los lugares de militancia, cuando salís a hablar con los vecinos, con las vecinas, te encontrás con esto. Entonces, ¿desde dónde te oponés vos, me parece, al proyecto de Milei? Es el gran ejercicio que la militancia tiene que hacer. Y desde lo institucional y de los políticos también. ¿Desde dónde? Anteponiendo otro proyecto. Reviviendo el proyecto histórico del campo nacional y popular. Bueno, me parece que esa es el gran desafío. Incluso para las centrales sindicales, ¿eh? Porque vos decís, che, hay un sector de la... A ver, pongo un ejemplo. La semana pasada estaba con un compañero de Astillero, donde tienen un fuerte debate hacia adentro con respecto al paro. ¿No? Porque bueno, si vos después te pones a ver salarialmente lo que cobran esos compañeros, te das cuenta que hay una falta también de discusión política adentro de los sindicatos, no digo en todos, hay una falta de debate político para comprender el momento histórico también. Porque si vos eso una vuelta lo charlábamos, no sé si fue con Paco o con quién, que charlábamos fue con el Mono Lombardi, lo charlábamos acá. Cuando dijo, bueno, nos las pasábamos discutiendo el puntito más o el puntito menos de la paritaria, pero no discutíamos proyecto político. Uh-huh. Y hoy te encontrás con ese debate, porque esto que Adorni sale a decir, no, al que para le voy a descontar, genera un quilombo en los lugares, ¿eh? Obvio. Donde el compañero dice, no, van a descontar 30 lucas. Y los compañeros terminan diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? Y no, hay que salir a dar debate con los compañeros. A ver, che, antes de 1945 el que paraba era un delito y terminaba en cana, y si no terminaba fusilado. Entonces, ahí donde yo digo, esas pequeñas cosas son las que empiezan a registrar que en algo vos estabas fallando. Y era en este debate político. Lo mismo con el conjunto de la sociedad. Y me parece que ahí donde va a haber que reconstruir en el campo popular también un proyecto de país. Y creo que ese proyecto no es anteponiendo otro proyecto. Yo creo que ese proyecto que se le tiene que anteponer tiene que salir de las propias demandas de la sociedad.
Hay una democracia que efectivamente a 40 años hay que ajustarle un montón de cosas, che. No podemos seguir embelleciendo esta democracia liberal si no empezamos a repensar lo que está pasando en los marcos sociales, económicos y políticos de nuestra sociedad, que en los últimos años ha vivido engrietado permanentemente. Y esto que decía vos, José, lo que pensábamos que se iba a desengrietar, parecía con Milei, al revés, termina más engrietado. Sí, termina engrietado, pero la grieta se corre porque deja a mucha más gente de un lado y mucha menos gente del otro. Teniendo en cuenta que tanto la ley Ómnibus como el DNU, lo decían muchos legisladores, los beneficiados y los perjudicados tienen nombre y apellido. Es decir, hay 10 empresarios, 10 empresas que se están enriqueciendo con esto, y hay un sinfín de sectores sociales que están siendo totalmente perjudicados. Y esto queda claro, y lo decía la otra vez, lo discutíamos en una columna internacional donde hablábamos de la red Atlas, que es una ONG que grandes millonarios y monopolios transnacionales dirigen para desarrollar política hacia las economías emergentes, y donde está claro que desarrollan una economía, desarrollan un proyecto para nuestro país, que es un proyecto de saqueo que no tiene ningún tipo de límite. Entonces, ahí es donde me parece que tiene poca vida la cuestión de el consenso con el gobierno. Vos decías recién, sí, hay sectores que todavía bancan, es verdad. Yo vi gente que decía, no, a mí me parece que está bien lo que están haciendo, porque siempre necesitamos pasar por lo peor para resurgir. Incluso Carlos Tevez salió a decir, la gente tiene que sufrir para... Sí. ¿Cómo se nota que el Diego no está vivo? Tenemos que sufrir para estar mejor, digamos, sigue calando un poco con esto que decíamos, pero no tiene mucha vida aparentemente, porque hay una cuestión que es como la matemática, digamos, exacta, y es al hambre solamente lo sacía la comida, al techo, a la necesidad de estar abrigado, a la necesidad de estar cubierto, solo lo resuelve una vivienda, y así sucesivamente con todos esos derechos que tenemos y que están en juego, y que en determinado momento va a colapsar, porque es evidente que los jubilados no van a tener aumentos sustanciales, que las paritarias... por ejemplo, está bien por un mes, pero firmaron los estatales una paritaria por el 16% en un mes que tuvimos 25% de inflación, las paritarias están frenadas, hay una cuestión acá que la había marcado Milei en su momento, que tiene que ver con una estanflación, que es el aumento de los precios indiscriminadamente y la desalarización del salario, que creo que va a llevar sin duda a un problema, a un conflicto bastante grande en la sociedad, y hay que ver ahí cuáles son las salidas que se encuentran. Yo insisto con esto, no veo que mediante estas políticas se pueda seguir avanzando, por un lado, y por otro lado, cuando eso llegue a un colapso, ¿cuál va a ser la salida? Que yo creo que esa es la incógnita también de gran parte de los argentinos y de la Argentina, ¿no? Es decir, ¿cuál es? Si no es esta, ¿cuál es? Por eso yo creo es donde termina de corrarte también el eje del debate, ¿no? Por momentos. O sea, porque hay una parte que te dice, esto no va más, pero por otro lado te dice, ¿y por dónde salimos? ¿Entendés? Es muy complejo el escenario, por eso creo que, para cerrar este tema, la movilización de la CGT pasa a ser un muro de contención atrás del cual se ponen muchos sectores de la sociedad hoy, golpeados por las políticas económicas y por el DNU y la ley ómnibus de Milei, que no quiere decir que no sigan bancando en gran medida al gobierno de Milei. Pero dice, encontramos en este muro, encontramos una forma de contener
y que esto no se vaya al carajo. Me parece que también está jugándose eso. Pero para no irnos de este bloque, Cata, marcha CGT, ¿qué tenemos? ¿Cómo viene? ¿Cómo está pensada la marcha? ¿Entra lo del protocolo anti-piquete? Bueno, ¿qué es lo que se está pensando desde la CGT? Bueno, primero sí eso, lo que veníamos comentando hace un rato, el tema de cómo se organizaron algunos sectores en la previa al paro. Uno de ellos fue la convocatoria de la CGT al sector de la cultura, que se dio el martes 16 de enero con más de 120 representantes de entidades culturales que se reunieron en el Felipe Vallese, en el salón ahí en la CGT, en defensa de la cultura nacional y para preparar este paro y movilización. Bueno, hubo varios oradores y representantes de estas 120 entidades culturales, sindicatos de las 3 centrales, asociaciones y demás, algunos nombres así importantes, Unidos por la Cultura, que viene siendo como una de las cabezas de todas las movidas que están llevando a cabo, Asociaciones Argentina de Intérpretes, Sociedad Argentina de Gestión de Actores, Sociedad Argentina de Actores, Sindicato Argentino de Músicos, Tangos por la Cultura, Juntas Internas de ATE y otros gremios. Hicieron uso de la palabra Miguel Ángel Paniagua, que es el secretario de Cultura de la CGT, Tristan Bauer, nuestro exministro de Cultura, Teresa Parodi, bueno, Pablo Charri, Adrián Jaime, el Turco Alí, muchos actores y actrices también gente del teatro. Y finalizó esta convocatoria, que duró más o menos unas 2-3 horas, con Héctor Daer, el secretario general de la CGT, quien resaltó el rol fundamental de la cultura por la vinculación con la historia y la identidad de nuestro pueblo, que es un poco en lo que veníamos adentrándonos. Y también hizo un eje en la defensa de la unidad más allá de los matices y atacó al DNU y a la ley ómnibus de Milei. Lo que se votó desde el bloque de cultura es que la columna sea independiente y que la bandera que va a encabezar sea una bandera gigante que diga cultura y tenga los logos de las 3 centrales, de la CGT y de las 2 CTAs. Bueno, eso para comentar un poco cómo fue esa reunión. La columna de cultura ingresa por Avenida de Mayo, no se ingresa por Entre Ríos ni Callao, y convocan en Avenida de Mayo Irigoyen a las 11:30. Y ahora sí, unas cuestiones logísticas de la marcha. Se entra solo desde Avenida de Mayo. O sea, hay una sola columna. Sí. Se ingresa por un solo lugar. La idea es darle impacto a la visual, ¿no? Sí. Sí, a eso justamente sí, apuntaron. Después camioneros Wokra, UPCN y Esmata van a garantizar desde temprano la Plaza del Congreso, porque son los sindicatos que más cantidad de gente movilizan. La columna de deportes va a ingresar por Hipólito Yrigoyen, y también se suma ahí, concentran ahí en Hipólito Yrigoyen 11:30. No se permite megabanderas para darle continuidad a todo el colectivo. Se puede expresar diversidad de pequeñas banderas en cada bloque. En la columna de Deporte y Cultura es esto. Exactamente, sí, Bien. en la columna de Deporte y Cultura. Desde las 15 hasta las 16 horas va a ser el acto. Bueno, va a haber un flyer único con los 3 logos de las centrales y espacio para logo propio de cada entidad. Esto estamos hablando de los sectores que convocan como deporte, cultura, inquilinos, jubilados y demás. Ahora más o menos está finalizando la última reunión de seguridad que hay entre el SUTEP, ATE Nacional, el SATSAID, la UTEP, la CGT y demás, que van a ser quienes encabecen el protocolo de seguridad. Bueno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que va a utilizar el protocolo antipiquetes, así que veremos cómo es eso. Está, por supuesto, contemplado. Y esto es importante por si alguien no lo sabe o no quedó muy claro: el paro de transportes ocurre recién desde las 19 horas, por ende va a estar el transporte garantizado todo el día y va a ser gratuito, tanto subtes como trenes como colectivos, para que la gente pueda ir y venir. Y con respecto, para también darle tranquilidad a los oyentes y a todo aquel que va a movilizar, ¿no? Porque yo también creo que una de las cosas que nos venimos encontrando en muchos lugares de convocatorias, etcétera, en el cual, si bien Patricia Bullrich plantea lo del protocolo antipiquete,
hay una necesidad de la gente de ir igual a la movilización. No es que está... Entonces me parece que en esto también el gobierno va a tener que ver con seriedad qué es lo que va a hacer el día miércoles en la movilización, ¿no? Si bien se viene por parte de la CGT y de cada sindicato y cada organización viendo cómo va a ser, incluso reflotando protocolos de seguridad, viendo cómo... Teniendo en cuenta lo que pasó en la última marcha a tribunales, donde hubo una paz terrible en los que movilizaron, pero resulta que después cuando finalizó había una cacería a sus alrededores, ¿no? Y se terminó armando esa represión sobre la calle Corriente. Teniendo en cuenta esto que van a movilizar asambleas barriales, van a movilizar colectivos de jóvenes, estudiantes, etcétera. Por lo tanto, me parece que eso va a tener para mí un escenario parecido al de tribunales, ¿no? Difícilmente, si la convocatoria es lo que se espera, yo no sé hasta dónde el gobierno va a tener margen de ir a aplicar un protocolo. Después, yo creo que también estos tiempos de la calle juegan también contrarreloj hacia el gobierno y a la necesidad de que se apruebe el proyecto antes de la movilización y no tener previo a esto una movilización masiva antes de la aprobación de la ley ómnibus. Y movilización que también va a tener una repercusión, digo, para irnos ya a un corte y vamos a meternos a la entrevista con Agustín Lecci, ha tenido una repercusión internacional muy grande también, donde hay centrales de todo el mundo, incluso la Federación Mundial Sindical, Federación Mundial o Sindical Mundial, ¿cómo es? Salieron a respaldar el paro llevado adelante por la CGT, e incluso en muchas embajadas de distintos países del mundo, etcétera, va a haber concentraciones en apoyo a la movilización de la Argentina. Ayer me llegaban videos de argentinos en el exterior, cómo van preparando las movilizaciones en los propios países donde están, para movilizar a las embajadas. O sea, tiene una repercusión muy grande el paro a nivel internacional, el paro que se va a llevar adelante el día miércoles, movilización al Congreso. 15:06, veo acá los dedos tocando las computadoras. Yo digo, le están contestando a nuestros oyentes que todos están preguntando todo, pero bueno, ya lo vamos a leer a todos, banquen un cachito. 15:06, nos vamos a un corte y ya volvemos de lleno con la entrevista con Agustín Lecci, secretario general de CIPREVA. Ya volvemos. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya En el mismo aire. en el mismo aire.